Abandonados por Disney. Algunos de ustedes habrán oído que la corporación Disney es responsable de al menos una ciudad fantasma real y viva. Disney construyó el complejo turístico Treasure Island en Bakers Bay, en las Bahamas. No empezó como un pueblo fantasma. De hecho, los cruceros de Disney hacían escala en el complejo y dejaban ahí a los turistas para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho. Búscalo. Disney gastó 30 millones de dólares en el lugar. Sí, 30 millones de dólares. Luego lo abandonaron. Disney echó la culpa a las aguas poco profundas, demasiado poco profundas para que sus barcos operaran con seguridad, e incluso se echó la culpa a los trabajadores, diciendo que como eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario normal. Ahí se acaban los hechos de su historia. No fue por la arena, y obviamente no fue porque los extranjeros son vagos. Ambas son excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no me creo la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Emerald Isle, en Carolina del Norte, Disney inició la construcción de Mowgli's Palace a finales de la década de 1990. Se trataba de un complejo temático de la jungla con un gran palacio en el centro. Si no está familiarizado con el personaje de Mowgli, quizá recuerda mejor la historia de El libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro sitio, lo conocerás por los dibujos animados de Disney de hace décadas. Mowgli es un niño abandonado en la selva, criado esencialmente por animales y simultáneamente amenazado y perseguido por otros animales. El palacio de Mowgli fue controvertido desde el principio. Disney compró un montón de terrenos caros para el proyecto y hubo un escándalo en torno a algunas de las compras. El gobierno local reclamó el dominio eminente de las casas de la gente y luego se dio la vuelta y vendió las propiedades a Disney. En un momento dado, una casa que acababa de ser construida fue inmediatamente condenada sin apenas explicación. Se suponía que los terrenos acaparados por el gobierno eran para un proyecto ficticio de autopista. A sabiendas de lo que ocurría, la gente empezó a llamarla Autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo en camisas de Disney en realidad celebró una reunión en la ciudad. Pretendían vender a todo el mundo lo lucrativo que iba a ser este proyecto para todos. Cuando mostraron el arte conceptual, este gigantesco palacio indio, rodeado de selva, con hombres y mujeres en taparrabos y ropa tribal, bueno, basta con decir que todo el mundo se volvió loco. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva y taparrabos no solo en el centro de una zona relativamente rica, sino también de una zona algo xenófoba del sur de Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Uno de los asistentes trató de saltar al escenario, pero fue rápidamente reducido por los miembros de seguridad después de que consiguiera romper uno de los tableros de presentación sobre su rodilla. Disney tomó esa comunidad y la quebró sobre sus rodillas. Se arrasaron las casas, se desbrozó el terreno y nadie pudo hacer ni decir nada al respecto. Al principio, la televisión y los periódicos locales estaban en contra del complejo, pero algún tipo de conexión insana entre los medios de comunicación de Disney y los locales entró en juego, y sus opiniones cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Disney invirtió esos millones y luego se fue. Lo mismo pasó con el Palacio de Mowgli. La construcción estaba terminada. Los visitantes se alojaron en el complejo. Las comunidades circundantes se vieron inundadas por el tráfico y las molestias habituales asociadas a la afluencia de turistas perdidos e iracundos. Entonces, todo se detuvo. Disney lo cerró y nadie sabía qué demonios pensar. Pero estaban muy contentos. La pérdida de Disney fue bastante graciosa y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían esto en primer lugar. Sinceramente, no había vuelto a pensar en el lugar desde que oí que había cerrado hace más de una década. Vivo a unas 4 horas, así que solo he oído rumores y no he vivido nada de primera mano. Entonces, leí este artículo de alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicó un blog entero sobre toda la mierda loca que encontró ahí. Cosas simplemente abandonadas, cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los antiguos empleados descontentos que habían perdido sus puestos de trabajo. Diablos, los lugareños de los alrededores probablemente tuvieron algo que ver con la destrucción de ese lugar. La gente de ahí estaba tan enfadada con la Isla del Tesoro como la de aquí con el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado sus animales de acuarios en las aguas locales cuando cerraron.
incluidos tiburones. ¿Quién no querría pegarse unos cuantos golpes con alguna mercancía después de eso? Bueno, lo que quiero decir es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. Aunque habían pasado muchos años desde su cierre, se me ocurrió que estaría bien hacer una exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre una experiencia y probablemente ver si había algo que pudiera llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí el tiempo en llegar ahí, porque, sinceramente, tardé otro año después de encontrar el artículo sobre la Isla del Tesoro en ir a la Isla Esmeralda. A lo largo de ese año investigué mucho sobre el complejo, o mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio o recurso oficial de Disney hacía mención alguna del lugar. Eso había quedado limpio. Sin embargo, lo más extraño es que, al parecer, a nadie antes que a mí se le había ocurrido escribir en un blog sobre el lugar o incluso publicar una foto. Ninguno de los sitios web de la televisión o los periódicos locales había dicho una palabra sobre el lugar, aunque era de esperar, ya que todos se habían puesto del lado de Disney. No saldrían por ahí alabando su vergüenza, ¿sabes? Hace poco me enteré de que las empresas pueden pedir a Google, por ejemplo, que elimine enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente sin ninguna buena razón. Echando la vista atrás, probablemente no es que nadie hablara del recurso, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que al final apenas pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para seguir era un viejo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a las personas que habían estado recientemente en Disney World. Y supongo que como yo había estado ahí a finales de los 80, eso era reciente. No tenía intención de guardarlo. Lo metí junto con los libros y cómics de mi infancia. No me acordé de él hasta meses después de empezar a investigar, y aún así, tardé varias semanas en encontrar el contenedor en el que mis padres lo habían metido todo. Pero lo encontré. Los lugareños no fueron de ayuda, ya que la mayoría eran trasplantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o viejos residentes que se limitaron a mirarme con desprecio y a hacerme gestos groseros en cuanto conseguí decir, ¿dónde podría encontrar el Mowgli? El camino me llevó a través de un larguísimo pasillo de maleza. Las plantas tropicales que habían invadido y superpoblado la zona se mezclaban con las especies autóctonas de flora que realmente pertenecían ahí y habían intentado recuperar la tierra. Me, qued- Me quedé asombrado cuando llegué a las puertas principales del complejo. Unas enormes puertas monolíticas de madera, cuyos soportes a ambos lados parecían haber sido cortados de secuoyas gigantes. Los pájaros carpinteros habían perforado la puerta en varios lugares y los insectos excavadores se habían comido la base. Colgada de la verja había una plancha de metal, una chatarra cualquiera, con letras pintadas a mano y garabateadas en negro. Abandonado por Disney. Claramente obra de algún antiguo vecino o de un empleado que quería protestar. Las puertas estaban lo suficientemente abiertas como para atravesarlas a pie, pero no en coche, así que cogí mi cámara digital y el mapa, cuya otra cara mostraba un plano del complejo, y salí a pie. El interior del lugar estaba tan cubierto de maleza como la entrada. Las palmeras se erguían desatendidas y harapientas entre montones de sus propios cocos. Las plataneras también estaban en medio de su propia basura apestosa y plagada de bichos. Había una especie de choque entre el orden y el caos, ya que las hileras de flores perennes, cuidadosamente plantadas, se mezclaban con las odiosas hierbas altas y los hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras exteriores eran maderas rotas y podridas, y varios trozos carbonizados de material inidentificable. Lo que probablemente fuera una caseta de información o un bar al aire libre, era ahora simplemente una pila de desechos desmenuzados por el vandalismo y los estragos del tiempo. Lo más interesante del recinto era una estatua de Balú, el simpático oso del libro de la selva, que se erguía en una especie de patio frente al edificio principal. Estaba congelado en una onda jovial hacia nadie, mirando al vacío con una sonrisa tonta y dentada, mientras la mierda de pájaro cubría franjas enteras de su pelaje y las lianas enredaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, y descubrí que el exterior estaba cubierto de grafitis en los lugares donde la pintura original no se había descascarillado. Las puertas principales no solo estaban abiertas, sino que las habían arrancado y las habían robado. Encima de las puertas de entrada, o de las fauces abiertas donde habían estado, alguien había vuelto a pintar
abandonado por Disney. Ojalá pudiera contarte todas las cosas increíbles que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos, pero no. El interior del edificio era tan austero, tan desnudo, que pensé que habían robado las molduras de las paredes. Todo lo que era demasiado grande para robarlo, mostradores, escritorios, árboles falsos gigantes, todo descansaba en medio de esta cámara de eco vacía que amplificaba cada uno de mis pasos como como el lento rat-tat-tat de una ametralladora. Comprobé el plano y me dirigí a todos los lugares que podían parecer de algún modo interesantes. La cocina era como te imaginas, una zona industrial de preparación de alimentos con todos los electrodomésticos y espacio sin escatimar en gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta golpeada fuera de sus bisagras, cada superficie de metal pateada y abollada. Todo el lugar olía a orines muy viejos. El enorme congelador, que ahora no estaba ni remotamente frío, tenía filas y filas de estantes vacíos. Del techo colgaban ganchos, probablemente para colgar cortes de carne, y cuando me quedé dentro un momento, noté que se balanceaban. Cada gancho oscilaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que resultaba casi imposible verlos. Supuse que lo habían provocado mis pasos, así que detuve el movimiento de uno de ellos apretándolo con el puño y sosteniéndolo con cuidado. Los baños públicos estaban en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que en el complejo de la Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada cómoda de porcelana con cocos y otros implementos. Había como media pulgada de agua rancia y apestosa estancada en el suelo, así que no me quedé ahí mucho tiempo. Lo raro es que los retretes y los lavabos, y los bidets y el área del aseo de señoras, sí, fui ahí, goteaban, tenían fugas o simplemente corrían libremente. Me pareció que deberían haber cortado el agua hace mucho, mucho tiempo. Había muchas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tuve tiempo de mirar en todas. Las pocas en las que me asomé estaban igualmente destrozadas y no esperaba encontrar nada ahí. Me pareció que en una de las habitaciones había un televisor o una radio, porque me pareció oír una conversación en voz baja. Aunque era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso en el que el sonido del agua fluyendo juega malas pasadas a la mente, así es como sonaba. No me lo creía. No lo sabía, no lo sabía. Tu padre te lo dijo. Lo sé, lo sé. Suena ridículo. Solo te estoy contando lo que viví, porque pensé que podría haber algo corriendo en esa habitación. O peor, algunos vagabundos que se habían refugiado ahí y probablemente me habrían acuchillado. De nuevo a las puertas del palacio, pensé que no había encontrado nada importante y que había desperdiciado el viaje. Al asomarme a la puerta, observé algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que me daría al menos una cosa que mostrar por todas mis molestias, aunque solo fuera una fotografía. Había una estatua realista de una pitón, de unos 15 metros de largo, enroscada y tomando el sol sobre un pedestal justo en el centro de la zona. Era casi la hora de la puesta del sol, así que la luz caía sobre el objeto de forma perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón e hice una foto. Luego me puse de puntitas y saqué otra. Volví a acercarme para captar el detalle de su cara. Lenta y despreocupadamente, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, se dio la vuelta y se deslizó fuera del pedestal, por la hierba y hacia los árboles. Sus 15 metros. Su cabeza desapareció en el bosque antes de que su cola abandonara el lugar donde tomaba el sol. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en el recinto. Justo ahí, en mi plano, estaba la casa de los reptiles. Debería haberlo sabido. Había leído sobre los tiburones en Treasure Isle y debería haber sabido que habían hecho esto. Me quedé boquiabierto, totalmente estupefacto. Debí de quedarme con la boca abierta durante mucho tiempo antes de volver a la tierra y cerrarla de golpe. Parpadeé varias veces y me alejé del lugar donde había estado la serpiente, en dirección al palacio. Aunque había desaparecido por completo, no quería correr riesgos y entré en el edificio dando marcha atrás. Tuve que respirar hondo varias veces y darme bofetadas en la cara para volver a estar bien de la cabeza después de aquello.
Busqué un lugar donde sentarme, ya que mis piernas parecían gelatinas. Por supuesto, no había ningún lugar donde sentarse, a menos que quisiera reclinarme en la alfombra de cristales rotos y hojas muertas o subirme a un escritorio de dudosa fiabilidad. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del Palace y decidí ir a sentarme ahí hasta que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada de la fachada del edificio como para estar relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Saqué una cuña de metal de la pared, pintada una vez más con el lema abandonado por Disney al que me había acostumbrado. Coloqué la cuña en la escalera y me senté sobre ella para mantenerme al menos algo limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Utilizando el flash de mi cámara como una especie de linterna improvisada, pude ver que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un cartel en la puerta, un cartel de verdad, decía: "Solo mascotas, gracias". Esto me animó un poco, por dos razones. Una, una zona exclusiva para mascotas habría tenido cosas interesantes en su día. Dos, el candado seguía puesto. Nadie había bajado ahí, ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Era el único lugar que podía explorar y quizá encontrar algo interesante que fotografiar o incluso que robar. Había llegado al palacio acordando conmigo mismo que podía llevarme todo lo que quisiera porque estaba abandonado. No hizo falta mucho para reventar la cerradura. Bueno, en realidad eso está mal. No me costó mucho romper la placa metálica de la pared, a la que estaba enganchado el candado. El tiempo y la decadencia habían hecho la mayor parte del trabajo por mí, y fui capaz de doblar la placa metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo en lo que, al parecer, nadie más había pensado o no había sido capaz de hacer en ese momento. La zona exclusiva para las mascotas era un cambio sorprendente y muy bienvenido con respecto al resto del edificio que había visto. Por un lado, uno de cada 2 o 3 focos estaba iluminado, aunque parpadeaban y se apagaban aleatoriamente. Además, no habían robado ni roto nada, aunque el paso del tiempo y la exposición estaban pasando factura. Las mesas tenían blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj de fichar en la pared con tarjetas de asistencia rellenadas. Había sillas repartidas por todas partes e incluso una pequeña sala de descanso con un viejo televisor lleno de estática y comida y bebida podridas en los mostradores. Era común esas películas post-apocalipsis en las que todo queda en estado de evacuación. A medida que avanzaba por los laberínticos pasillos de la zona exclusiva para mascotas, las vistas se volvían cada vez más interesantes. A medida que avanzaba, los escritorios y las mesas se volcaban, los papeles se esparcían y casi se fundían con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho se iba apoderando poco a poco del verdadero y podrido revestimiento carmesí del suelo. Todo era un poco blando. Cualquier cosa de madera se desintegraba en papilla cuando aplicaba la más mínima fuerza, y la ropa que colgaba de los ganchos de una de las habitaciones simplemente se deshacía a los hilos húmedos si intentaba descolgarla. Una cosa que me molestaba era que la luz era cada vez más escasa y poco fiable a medida que me adentraba en las profundidades húmedas y sofocantes del lugar. Finalmente, llegué a una puerta a rayas negras y amarillas con las palabras Character Prep 1 estarcidas en ella. Al principio, la puerta no se abría. Supuse que probablemente era aquí donde se guardaban los disfraces y, desde luego, quería hacer una foto de aquel desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intenté, no importaba el ángulo o el truco, la puerta no cedía. Hasta que me di por vencido y empecé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un ligero chasquido y la puerta se abrió lentamente. Dentro, la habitación estaba completamente a oscuras. Totalmente a oscuras. Utilicé el flash de la cámara para buscar un interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras buscaba, un fuerte zumbido eléctrico me sacó de mi estado de excitación. De repente, varias filas de luces parpadearon y se apagaron como el resto de las que había pasado. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse, y parecía que la luz iba a seguir aumentando hasta que todas las bombillas explotaran. Pero justo cuando pensaba que llegaría a ese punto crítico, las luces se atenuaron un poco y se estabilizaron. Mis La habitación era exactamente como me la había imaginado. Varios disfraces de Disney colgaban de las paredes, totalmente ensamblados como extraños cadáveres de dibujos animados
colgados de sogas invisibles. Había un perchero entero de taparrabos y ropa nativa en perchas hacia el fondo. Lo que me pareció extraño y lo que quise fotografiar enseguida fue un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la sala. A diferencia de los demás disfraces, estaba tumbado de espaldas en el centro del suelo, como una víctima de asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y se desprendía, creando parches desnudos. Sin embargo, lo que resultaba aún más extraño era el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del auténtico Mickey Mouse, negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Sus pantalones, normalmente rojos, eran azul claro. La visión era lo suficientemente desagradable como para que pospusiera fotografiarla para el final. Hice fotos de los disfraces colgados en las paredes, ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar toda una hilera de rostros de dibujos animados congelados y pútridos, ya que a algunos les faltaban los ojos de plástico. Entonces decidí montar un plano, solo una de las desaliñadas cabezas de los personajes en el resbaladizo y mugriento suelo. Cogí la de un disfraz del pato Donald y la quité con cuidado para que no se me deshicieran las manos. Cuando miré la cara de la cabeza enmohecida y con los ojos muy abiertos, un fuerte ruido metálico me hizo dar un salto del susto. Miré a mis pies y entre mis zapatos había un cráneo humano. Se había desprendido de la cabeza de la mascota y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaba una fosa ocular vacía y la mandíbula inferior, mirándome fijamente. Dejé caer la cabeza de Donald inmediatamente, como era de esperar, y me dirigí hacia la puerta. Cuando estaba en el umbral, volví la vista hacia la calavera del suelo. Tenía que hacerle una foto, ¿sabes? Tenía que hacerlo, por una serie de razones que pueden parecer tontas, pero solo si no lo piensas detenidamente. Necesitaría pruebas de lo sucedido, especialmente si Disney iba a hacer que esto desapareciera de alguna manera. No tuve ninguna duda, desde el principio, de que incluso si se trataba de una negligencia grave, Disney era responsable de esto. Esta era la razón por la que el complejo había cerrado, y yo era el único fuera de Disney que lo sabía. Yo. Fue entonces cuando Mickey, ese negativo de la foto, opuesto a Mickey en medio del suelo, empezó a levantarse. Primero sentándose y luego poniéndose en pie. El disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que estuviera dentro de él, se quedó de pie en el centro de la habitación, con su cara falsa mirándome directamente mientras yo murmuraba «No», una y otra vez. Con las manos temblorosas, el corazón agitado y las piernas otra vez hechas gelatina, conseguí levantar la cámara y apuntar a la criatura que me observaba en silencio, con la cabeza ladeada. La pantalla de la cámara digital solo mostraba píxeles muertos con la forma de la cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. A medida que la cámara se movía en mis manos inestables, los píxeles muertos se extendían, estropeando la pantalla allá donde se movía la silueta de Mickey. Y entonces la cámara murió. Se quedó en blanco y silenciosa y rota. Levanté los ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. «Oye», dijo en voz baja y pervertida, pero perfectamente ejecutada. «¿Quieres ver cómo me arranco la cabeza?». Empezó a tirar de su propia cabeza, moviendo en sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, similares a los de un hombre herido que intenta liberarse de las fauces de un depredador. Mientras trabajaba sus dígitos en su cuello, tanta sangre espesa, cuajada y amarilla. Me di la vuelta al oír un desgarro repugnante de tela y carne. Solo me importaba escapar. Encima de la puerta de salida de esa habitación, vi el mensaje final clavado en el metal, con hueso o uñas. Abandonado por Dios. Nunca saqué las fotos de la cámara. Nunca escribí la entrada del blog sobre ello. Después de huir de aquel lugar, huyendo por mi cordura, sino que por mi propia vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de ese lugar. No querían que nadie como yo entrara. No querían que se supiera nada de eso. No querían que nada como eso saliera.